Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy tenemos nuestra 10ª conferencia Perspectivas Futuras de la Educación, Retos del Uso de Evidencia, dictada por el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Pues hoy estamos cerrando nuestro seminario en esta primera emisión y con profunda gratitud y emoción llegamos al cierre de esta primera emisión del Seminario Permanente Conocimiento, Género y Futuro. Una iniciativa que nació del deseo colectivo de abrir espacios de diálogo, reflexión y construcción crítica desde una perspectiva académica, inclusiva y comprometida con los desafíos de nuestro tiempo. En este ciclo de conferencias, que se inscribe con orgullo en el marco de los festejos del 60 aniversario del plantel 9 Pedro de Alba, ha sido posible gracias al entusiasmo, la generosidad y el compromiso de muchas personas, de todos los participantes que hemos tenido durante este seminario, incluidos el ingeniero Pablo Dávila, la licenciada Alejandra Zárate y la ingeniera Abril Solís. Agradezco de manera muy especial a todo el profesorado que nos acompañó con su presencia constante, con su pensamiento abierto y sus valiosas intervenciones. A nuestras y nuestros conferencistas, quienes compartieron saberes y experiencias que sin duda sembraron inquietudes y fortalecieron nuestras miradas hacia el futuro. De ello, pues van a emanar la revista electrónica y una serie de actividades posteriores. Reconozco también el trabajo incansable del comité organizador del seminario, cuyas ideas, tiempo y empeño permitieron dar forma y continuidad a este proyecto. Y agradezco profundamente al doctor Raúl Rodríguez Díaz, director del plantel 9, por su respaldo decidido, su sensibilidad institucional y su visión humanista que ha sido clave para el éxito de esta y otras iniciativas que hoy celebramos, nuestro 60 aniversario. Porque el conocimiento compartido transforma la presencia de cada uno y cada uno de ustedes ha dado sentido a este espacio. Cerramos esta primera etapa con la certeza de que seguiremos construyendo juntos el seminario permanente Conocimiento, Género y Futuro. Esto apenas comienza. Muchas gracias. Y ahora sí, después de esta pues bienvenida a todos ustedes, doy la presentación a los que nos acompañan en esta mesa. En esta 10ª conferencia tenemos a el doctor Melchor Sánchez Mendiola y como moderador al doctor Raúl Rodríguez Díaz. Asimismo, también nos acompaña del lenguaje de señas mexicano la maestra Erika Ordóñez y el maestro Noé Romero. También damos el agradecimiento a todo el personal de DGTIC que ha hecho posible estas 10 emisiones. Le cedo la palabra al doctor Raúl Rodríguez Díaz, director del plantel 9. Muchas gracias, doctora Marisol. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Pues llegamos hoy a esta última sesión de este seminario Conocimiento, Género y Futuro, pues como parte de, como bien decía la doctora Marisol, de este 60 aniversario que cumple nuestro querido plantel. Agradecemos que nos hayan acompañado en estas 10 sesiones, quienes tuvimos pues magníficas ponencias, y qué decir del día de hoy que cerramos con el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Muchísimas gracias, doctor, que nos haya acompañado en esta ocasión para este primer cierre de esta primera emisión de este seminario. Y como bien decía la doctora Marisol, pues apenas esto comienza y como lo dice su nombre, es un seminario permanente que seguirá pues por el bien de todos, de toda la comunidad, para seguir teniendo mayor conocimiento y por supuesto mayores perspectivas hacia con nuestros estudiantes. El día de hoy, esta última conferencia, Perspectivas Futuras de la Educación, retos del uso de la evidencia, que nos va a impartir el doctor Melchor, sé que nos dará al final un grato sabor de conocimientos que podamos impartir. Pues no me resta más que decirles muchísimas gracias por habernos acompañado en estas sesiones y que seguiremos en las siguientes emisiones. Pues continúo con la semblanza del doctor Melchor Sánchez Mendiola. Es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México. Realizó una investigación clínica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos. Es maestro en educación en profesiones de la salud por la Universidad de Illinois en Chicago.
Estados Unidos. Es doctor en Ciencias de la Educación, en Ciencias de la Salud con mención honorífica, posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de carrera, tiempo completo, titular C definitivo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigador permanente del Seminario de Educación Superior del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior en la UNAM. Funge como responsable de la maestría y doctorado en Educación en Ciencias de la Salud, posgrado de la UNAM. Pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es académico titular de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Pediatría. Es editor de la revista Investigación en Educación Médica de la UNAM y editor asociado en Advances in Health Sciences Education de Springer. Recibió el premio al Educador Médico Internacional del Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá. Actualmente es coordinador de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativo, CEIDE, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues esta es la semblanza del doctor, estimado doctor Melchor, nuevamente un agradecimiento y pues adelante. Adelante, arriba y adelante, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Adelante nada más. Muy bien. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes y todas ustedes. Doctor Rodríguez Díaz, señor director de la Prepa 9, muchas gracias por la invitación y al comité organizador por invitarme, ¿no? Siempre los seminarios tienen muchas aristas los seminarios, ¿no? Pero son de estos eventos de diálogo longitudinal que se prestan para muchísimas cosas, ¿no? Y viendo el temario de lo que vieron, pues ahora sí que vieron un abanico impresionante de los temas que tienen que ver con la educación, la ciencia y la cultura en los tiempos modernos. Entonces, cuando me invitaron a participar, pues sobre perspectivas futuras de la educación, eh, siempre es complicadísimo hablar del futuro, ¿no? Siempre le falla a uno. Entonces, quise darle el giro de los retos del uso de la evidencia, que es uno de los temas que manejamos en la dependencia, que tengo el honor de coordinar en la institución y que es una de mis pasiones profesionales desde hace muchos años, primero en medicina y ahora en educación. Entonces, y muchas felicidades por incluirlo, el lenguaje de señas, en este tipo de actividades, que es algo que olvidamos muchísimo, que está muchas veces en el discurso, pero no en los hechos, ¿no? Felicidades por eso y por ponernos el ejemplo a las licenciaturas y a los posgrados de la UNAM. Entonces, voy a compartir, si les pediría a Marisol y al equipo, si ahorita que comparta, hay alguna situación de que no se visualice bien por la cuestión del arreglo de pantallas por lenguaje de señas, por favor me interrumpen y me avisan, por favor. Entonces ahí va el consabido compartir pantalla. Entonces nada más Marisol, si se ve ustedes ven lo que deben de ver. Ok, Sí, muy bien, doctor. Sí. muy Le bien, pido muchas gracias. ahora Pues a DGTIC si nos puede también fijar a lengua de señas mexicano. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se ve bien. bueno, de todos en cualquier momento con confianza interrúmpanme. Dejen nada más abrir aquí el chat para tenerlo abierto por aquí por un ladito. Ya veo que hay pues, un par de centenares de personas, ¿no? Entiendo que la mayoría son profesores de bachillerato, profesoras. Pues gracias por el interés en los temas educativos. Al final de la presentación les compartiré las diapositivas porque viene un montón de referencias, ligas, etcétera. Y les pediría pues al señor director y a los organizadores si hay algunas preguntas que requieran que interrumpa la presentación con confianza. Tengo entendido que tenemos de aquí a las 8 de la noche de diálogo y sí preparé un montón de diapositivas, este trauma que tenemos los médicos de sobreutilizar presentaciones de PowerPoint. Pero al final del día son una herramienta de ayuda, ¿no? Muy bien, entonces déjenme ver si
Ahí va. ¿Sí avanzó la diapositiva? Nada más para tenerlo claro. Ok. Sí, doctor. Muy bien, entonces esta imagen obviamente la hice con inteligencia artificial. Ahí aparece el escudo de la UNAM, está un profesor ahí con el ceño un poco fruncido y tratando de utilizar la tecnología para utilizar la evidencia en educación, ¿no? Y como ocurre con tanta frecuencia, las letras no salen muy bien y ahí en lugar de evidence dice evidenco, pero bueno, es parte de la curva de aprendizaje de la inteligencia artificial. El mensaje pues de la imagen es que todos los que estamos involucrados en educación estamos tanto preocupados como ocupados y ocupadas en enfrentar una enormísima cantidad de retos. Eh, También tiendo a hablar muy rápido. Espero que la maestra Erika Ordóñez, si en algún momento requieren que hable más despacio, por favor también díganme con confianza. Muy bien. Pasemos a esta imagen. Seguramente la han visto. Es, Son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que definió la Organización de las Naciones Unidas, que se supone que debemos cumplir para el año 2030. Y ahí están, son 17. El que me voy a dedicar en estos primeros minutos es el 4, que es el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, de Educación de Calidad, ¿no? Pero como ven, hay un montón, ¿no? Y todos son muy importantes. Uno de los retos que veremos es que si le das mucha atención a uno, le puedes quitar presupuesto o atención a alguno de los otros, ¿no? Porque lo que se ha encontrado en las investigaciones es que cada uno de estos objetivos no es independiente. El objetivo, como está puesto en el documento, es lo que ven en la imagen: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante, perdón, toda la vida para todos. Híjole, ahí puse negritas y subrayé 3 palabras que a mí siempre me meten ruido, porque como ser humano ya en la séptima década de la vida, y con muchos años de experiencia clínica en medicina, sé que los términos absolutos nunca, y ya estoy utilizando ahí un término absoluto, generalmente nunca, este, logran aterrizarse en su totalidad en la vida real. La palabra garantizar es una palabra que a mí me incomoda un poco porque, caray, ¿quién de nosotros puede garantizar cualquier cosa, ¿no? ¿Quién de ustedes puede garantizar que el 100% de sus estudiantes del curso que ustedes dan como docentes aprendan el 100% de las metas u objetivos educativos que tiene el curso? Entonces, entiendo que estos documentos son muy aspiracionales, por eso la redacción, en estos términos, pero sí es importante que reflexionemos sobre la imposibilidad de lograr todo lo que dice aquí, ¿no? Para poner un poquito los pies en la tierra. También toda la vida y para el 100% de la población. En fin, ese es el objetivo. Y esta imagen la hice también con ChatGPT, para ejemplificar la historia esta de Sísifo. Seguramente la conocen, la leyenda de Sísifo, en la que se está subiendo una piedra hasta la cima de una montaña y cuando se llega arriba, la piedra vuelve a caer y uno tiene que bajar y empezar a subir la piedra y así una y otra vez hasta la eternidad, ¿no? Y así sentimos a veces con los ciclos de los cursos que damos año con año. Y ahí está, pues, lo que me dio ChatGPT al pedirle que me combinara la leyenda de Sísifo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU de Educación. Y llama la atención que le puso lentes al mundo, ¿no? Yo no le pedí que le pusiera lentes, pero bueno, le puso lentes, supongo que por esta cuestión de que los docentes
somos un poquito, los académicos se supone que somos medio nerds porque estudiamos mucho, ¿no? Pero lo que me llamó también la atención, aparte de que tiene tres brazos, es la expresión medio de frustración y enojo del mundo al ver que no los vamos a poder cumplir. Y lo que sí es un hecho es que el mundo está quedando rezagado para alcanzar esta enseñanza de calidad que está en el objetivo. Pueden ver ahí unos datos. Sin medidas adicionales, para el año 2030 vamos a tener aproximadamente 84 millones de niños y jóvenes que no asistirán a la escuela, 300 millones de alumnos que no lograrán las competencias básicas de alfabetización y aritmética. Solamente uno de cada 6 países, es un estimado, alcanzarán la meta de la finalización de la enseñanza secundaria universal. Y otra cosa que tenemos, que ocurrió y cuyas consecuencias ahí están, vivitas y coleando, a pesar de que en el discurso le hemos dado vuelta a la página a la pandemia, las secuelas educativas de la pandemia ahí están y las vivimos todos los días. Y son muy palpables ahora que inician los cursos, cuando vamos recibiendo cortes sucesivas de estudiantes producto del sistema educativo nacional. El hecho, pues, es que la pandemia generó pérdidas del aprendizaje aproximadamente en 4 de cada 5 de los 104 países estudiados en este estudio de la ONU, y que los países de ingresos bajos y medios bajos enfrentan un déficit de financiación anual de casi 100.000 millones de dólares para alcanzar sus metas de enseñanza. Una de las cosas interesantes de estos objetivos del desarrollo sostenible es que, bueno, independientemente de eh, que formen parte de nuestro paisaje o no, eh, forman parte del compromiso mundial que adoptamos como país. Y caray, pues nos comprometimos a ello, ¿no? Entonces, una de las cosas fascinantes es que ha generado una enorme cantidad de información que está disponible. Los invito a que chequen estos dashboards, estos tableros de de los reportes que se hacen periódicamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde uno puede descargar inclusive, además de mucha información, los datos crudos, con los cuales se puede hacer mucha investigación, la cual mostraré un poquito en unos minutos. Entonces, aquí está pues nuestro país. Ahí puse la bandera, se ve muy, muy bonita, es una de las banderas más hermosas del mundo, eso sí, ni cómo negarlo. Pero como podemos ver en los 17 objetivos, no hay ninguno que esté con el colorcito verde de que se esté logrando. Muchos están con la flecha horizontal y de color naranja en el sentido de que hay retos significativos y que estamos estancados. Y hay varios que están en rojo. Esto quiere decir que hay retos muy grandes y que en lugar de avanzar, vamos cayendo. Y aquí nada más quisiera puntualizar en el número 16, independientemente de lo que piense cada uno de ustedes de los cambios constitucionales y reformas de nuestro país, pues el objetivo de paz, justicia e instituciones fuertes, en todos los estudios que hay se documenta que va en disminución. Y nada más quisiera puntualizar, pues, enfocándonos en la educación, en el número 4, que ahí estamos en color naranja y más o menos en nivel medio estancados, pero avanzando un poco, ¿no? Y en esta misma documentación que les cito, se presenta información como la que está en la imagen. En términos del desempeño global de 167 países estudiados eh, en estos análisis, México está pues más o menos a la mitad, en el lugar 80 de 167, viéndolo muy cuantitativamente, con el puntaje que está puesto
ahí del lado izquierdo, en la... Ups, déjenme tomar el lado izquierdo de 69.3 y el promedio regional es de 77.2. Y del lado derecho pueden ver en esta gráfica donde eh, cada barra azul es uno de los objetivos, los porcentajes van hasta el 100%, y pues pueden ver que las más bajas son el 16 y el 10, ¿no? Esto que tiene que ver con el cambio climático y con la justicia y la seguridad, ¿no? Y en educación parece ser que no vamos tan mal de acuerdo a estos análisis. Y retomando lo que comenté de la pandemia, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de la evidencia que existe eh, del aprendizaje durante la pandemia de COVID-19. Esto es lo que se llama en esta metodología diagrama de bosque. La figura que ven del lado derecha es un diagrama de bosque. Cada hilera es un trabajo de investigación publicado. La primera columna son los autores. La segunda columna es el tamaño del efecto, medido con un índice que se llama la D de Cohen, que es la diferencia de media estandarizada. Y la raya vertical roja es la línea de no diferencia, el cero. Y después las siguientes columnas está el tamaño del efecto numérico con intervalos de confianza y la ponderación. Entonces, aquí nada más quisiera puntualizar que la gran mayoría de los estudios están del lado izquierdo de la raya roja, es decir, en la mayor parte de los estudios se documentó una caída del aprendizaje, y esa que está marcada en rojo es, es un estudio de México. Y en este estudio de México se documentó una caída del aprendizaje, un tamaño del efecto muy importante de 0.54, ¿no? Y abajo, donde dice overall, global, el diamantito, el rombo rojo, está significando pues que el contenido ponderado de todos estos estudios documenta una disminución en el aprendizaje por la pandemia. Y en este mismo estudio, en esta imagen de ese estudio, pueden ver la línea horizontal de los guiones, es la línea de no diferencia. Todos los círculos que están abajo son estudios que documentaron una caída del aprendizaje, y México está pues por aquí. En el marzo del 2021 es el circulito naranjita que está por ahí debajo del -0.4. En fin, esto lo comento porque esta brecha de aprendizaje sigue teniendo un impacto en los estudiantes que recibimos en los diferentes niveles educativos, sea primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, porque se vivió una experiencia, pues que ya hemos discutido muchísimas veces, muy complicada, ¿no? Y aquí quisiera enfatizar la importancia de seguir realizando investigaciones sobre el tema. Este estudio me encanta, ¿no? Es de acceso libre, ya después ojalá le puedan echar un vistazo, eh, lo puedan descargar. Y me gusta mucho porque está escrito por investigadores mexicanos, la mayoría de ellos de la UNAM. Pueden reconocer ahí nombres como Carlos Hershenson, Julia Tagüeña, Alberto García Rodríguez, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo traigo a colación. El título me encanta, fueron muy creativos los autores. Se llama Visiones Sostenibles, introspecciones con el aprendizaje de máquinas no supervisado en las metas de desarrollo sostenible global. Y aquí no voy a entrar en la parte metodológica, pero sí quisiera enfatizar que se utilizó una de las herramientas de inteligencia artificial que se llama en inglés Machine Learning o aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas. Y lo que quiero decir es que se requiere trabajo interdisciplinario porque los autores son de diferentes áreas del conocimiento, utilizando metodologías extraordinariamente sofisticadas
descargaron estos datos que les comenté hace rato que pone la ONU a disposición de todo el mundo para hacer investigación. Y quiero pues presentarles brevemente algunos de los hallazgos de este estudio, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones principales es que, hablando del futuro de la educación, es que ningún país logrará todos los ODS para el 2030. Eso ya es un hecho. Ahorita estamos ya en el segundo semestre del 2025 y las cosas pues no pintan bien, ¿no? Se observan retrocesos en los ODS sociales y ambientales, en educación, en igualdad, en clima, y sé que es fácil echarle, entre comillas, la culpa a la pandemia, pero el problema es mucho más complejo que sobresimplificarlo a echarle la culpa a una catástrofe biológica, ¿no? Se encontró en el estudio que existen correlaciones positivas y negativas entre diferentes objetivos. Y es que si tú requieres más dinero para mejorar el estado nutricional y la salud de las personas, pues ese dinero tiene que salir de algún lado. Y como todos sabemos, las limitaciones presupuestales son uno de los signos de la era moderna prácticamente todo el planeta, no se diga en nuestro país. Y las trayectorias de avance están fuertemente influenciadas por factores geográficos y culturales. Aquí, esta imagen es de este mismo artículo. Eh, en el eje horizontal está el tiempo en años. En el eje vertical está la distancia del punto ideal, es decir, de lograr el 100% de los objetivos. La raya roja vertical, que está en el año 2030, marca el punto en el que se suponía que se iban a cumplir las metas de los ODS de acuerdo al compromiso adquirido por los países en la ONU en el año 2015. Dijimos, para el 2030 vamos a llegar aquí. Entonces, como ven, hay diferentes racimos, clústeres de países. México está en el racimo 2, que es el de los rombitos verdes, ¿no? Y estamos pues, con nuestros cuates, ¿no? Con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, Perú, Uruguay y Venezuela también y las Filipinas. Y como pueden ver en la imagen, este racimo de países, eh, así como vamos hasta ahorita, lograremos los objetivos del desarrollo sustentable para después del año, como para el año 2065, ¿no? Pero si las cosas siguen como van con el calentamiento global, lo más probable es que eso se vaya todavía más para el futuro. Y no quiero verme pesimista, pero lo del calentamiento global sí es de estas, el cambio climático es de estas cosas que también están mucho en el discurso, pero en la acción no tanto. En fin, esta imagen la pongo para visualizar gráficamente el reto que tenemos por delante. Y no voy a entrar mucho en los demás resultados del estudio para no abrumarlos con cifras, pero las implicaciones de este estudio y de muchos otros es que el Objetivo de Desarrollo Sustentable 4, el de la educación, muestra avances fragmentados y lentos. Y hay un riesgo de esto que en inglés se llama trade-offs, que son como compensaciones. Si tú le subes una cosa, le bajas a otra con otros objetivos por la cuestión de crecimiento económico e innovación. Y tal vez una de las implicaciones más importantes es que se requiere contextualizar a estos indicadores educativos y adoptar políticas adaptadas por región, que forma parte de esa realidad eh, que choca entre lo global y lo local, ¿no? Porque al final del día nuestra realidad es extraordinariamente local, si bien compartimos retos globales. Y es necesario fortalecer la evaluación, necesitamos tener datos e información y por supuesto la equidad y el pensamiento crítico.
Quis- eh, eh, Quisiera hacer esta reflexión en este momento por todo lo que acabamos de decir, ¿no? Y no es nada contra la filosofía ni ningún tipo de campo del conocimiento, pero en esta reflexión dice, la filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro, la metafísica es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí, la teología es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí, pero además gritar, lo encontré para convencer a los demás. Y la ciencia, ¿qué es lo que forma parte de nuestro ethos? ¿Me entiendes? Esta cuestión académica de rigor metodológico. La ciencia es encender la luz para ver qué demonios hay en el cuarto. Entonces, pongo esto porque en la medida que dejemos de tener datos e información para transformarlos en conocimiento y sabiduría, va a ser cada vez más difícil acercarnos al ideal que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y quiero usar, déjenme ver si hay alguna de las preguntas. Voy a hablar unos minutos de inteligencia artificial y después les propongo que hagamos un alto en mi presentación para abordar algunas de las preguntas y respuestas que vayan surgiendo, ¿no? Ya empiezo a ver lo que están colocando por ahí. Eh, Pongo esta diapositiva de la inteligencia artificial porque está en boca de todos, es decir, no podemos hablar del futuro y del futuro de la educación si no hablamos un poco de la inteligencia artificial y sus implicaciones. Y ahí pongo el logo de ChatGPT, que es como el genio que ya salió de la lámpara y que ya no lo podemos volver a meter. El, en este artículo que publicamos eh, recientemente, hace un par de años, déjenme borrar aquí, ahí está, en la revista Perfiles Educativos de la UNAM, pues planteamos este asunto, ¿no? Yo le quitaría ya ahorita los signos de interrogación, porque ya el genio ya salió de la lámpara, ¿no? Nada más ChatGPT se calcula que tiene alrededor de 800 millones de usuarios en el planeta, ¿no? Un porcentaje altísimo de la población global, pero con una desigualdad impresionante que en lugar de disminuir parece que va creciendo, ¿no? Y puntualizo este artículo, me gustó escribirlo con el doctor Eric Carvajal, porque pues yo soy médico educador y Eric Carvajal es un ingeniero en ciencias de la computación con doctorado que se dedica a la inteligencia artificial, porque precisamente el diálogo comunitario entre diferentes disciplinas es indispensable para poder avanzar en este sentido, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya debe de ser asunto de todos. Y en el reporte Horizonte 2025 de esta organización internacional que se llama EDUCAUS, que es un reporte de los más importantes del mundo, donde plantean las tendencias en tecnología y educación en todo el mundo. En esta última versión, pues plantean las tecnologías y prácticas clave que están en la diapositiva. Herramientas de IA para enseñanza y aprendizaje, el desarrollo y formación docente del profesorado en inteligencia artificial generativa, los gigantescos retos de la gobernanza de datos y de inteligencia artificial, reforzar la ciberseguridad, que sigue siendo una pesadilla no resuelta, las prácticas docentes que siguen evolucionando y este enorme reto de la alfabetización digital crítica, que algunos llaman literacidad digital, porque al final del día son cosas que todos debemos de saber hacer. Entonces, en este documento que es de acceso abierto, también lo pueden descargar, este, viene esta cita que me gustó, de, que dice, actualmente muchos docentes nos situamos en los extremos del espectro, perdón. Y es que, ay, ¿a poco no
nostalgia por aquellos tiempos en que no estábamos tan polarizados. Ahorita es tan difícil discutir cualquier cosa porque inmediatamente nos polarizamos y dejamos de oír, ¿no? Entonces, en inteligencia artificial no, no hay mucha diferencia en ese sentido, ¿no? Algunos docentes las ven como a las herramientas como una amenaza para la integridad académica de los estudiantes y el rigor de su aprendizaje, incluso de que pueden causar más daño que beneficio, mientras que otros señalan que estas herramientas pueden crear nuevas oportunidades para apoyar el aprendizaje individualizado de los estudiantes. Entonces, pues ahí está esta tensión para variar y ahorita vamos a ver algo de información de nuestra institución. Yo creo que anticipándome algunas de sus preguntas, la moneda sigue en el aire y lo que necesitamos es más investigación sobre el tema y además de la investigación necesitamos revisar la investigación, analizarla y aplicarla, etcétera, etcétera. Que es el tema de la segunda parte de la plática que hablaré sobre los retos del uso de la evidencia, ahora sí que en academia y particularmente en educación. Eh, el año pasado, el doctor Dragan Gasevic, la persona que ven en el cuadrito de arriba de la diapositiva, un colega de la Universidad Monash en Australia, puso esta diapositiva, ¿no? De que la inteligencia artificial generativa es como el elefante, pues ya no en la sala, sino en el aula, en todos lados, en los pasillos, en la cafetería, está en todos lados. Y habla de los enormes retos que tenemos para incorporarla en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en este seminario web, es interesante que hablar ahorita de algo que se dijo en febrero de 2023 lo vemos como tan lejano. Fue hace solamente 2 años y medio, pero en este seminario de esta organización interesante que se llama GRAIL, la Global Research Alliance for AI in Learning and Education, el mismo doctor Dragan Gasevic dijo, todavía estamos en el espacio de la especulación. Lo que no tenemos en esta etapa es evidencia investigacional. Pues resulta que aquí estamos a solamente 2 años después de esto y ya existen literalmente montañas de evidencia con las cuales ya se han podido hacer metaanálisis. Este es un metaanálisis publicado en diciembre del 2024. Reitero, no voy a entrar mucho en detalle de los datos, pero ahí está. Cada hilerita es un trabajo de investigación y cada cuadrito que ven es el estimado del efecto de ChatGPT en el logro académico de los estudiantes. Y en este estudio se documentó que el uso de inteligencia artificial generativa mejoró el rendimiento académico de estudiantes universitarios con un tamaño del efecto medio muy interesante de 0,53. Nada más para ponerlo en perspectiva, en la investigación que hay, el darle retroalimentación personalizada a un ser humano, un profesor, profesora, a un o una estudiante, tiene un tamaño del efecto promedio que anda por este número, entre 0,3 y 0,5. Entonces, es un tamaño del efecto bastante interesante desde el punto de vista educativo. Y como pueden ver, son un montón de trabajos de investigación publicados. Aquellos de ustedes que les haya tocado vivir la experiencia, que a veces es un suplicio, de publicar un artículo de investigación en las revistas científicas con arbitraje por pares, ven que se puede tardar, híjole, no menos de 6 meses y súper bien te va, y a veces hasta 2 años, si te lo llegan a aceptar. Entonces, esta cantidad de trabajos de investigación es un dato interesante. Y esto es de marzo de este año, es otro metaanálisis, donde también encontraron un montón de estudios y aquí encontraron un tamaño del efecto en todos los resultados o variables dependientes que están puestas en la primera columna. Desempeño académico, motivación,
pensamiento de alto orden, autoeficacia. Y como pueden ver en prácticamente todos, el tamaño del efecto fue altamente positivo en la mayor parte. Y son tamaños del efecto pocas veces vistos con herramientas educativas que lleguen a 0.8, 0.88, 1.1 es un tamaño del efecto altísimo desde el punto de vista de impacto educativo, ¿no? Y quisiera enfatizar el que sale negativo. Ven que el esfuerzo mental, el tamaño del efecto fue al revés, fue de menos 0.67. Esto quiere decir que con esta herramienta, específicamente ChatGPT, eh, hicieron menos esfuerzo mental. Que esto sea bueno o sea malo, también la moneda está en el aire, porque como sabemos en investigación educativa, para realmente aprender las cosas y que se te queden para largo plazo, se requiere, pues perdón por usar la palabra, sufrirle un poquito, ¿no? Tener lo que llaman los expertos una dificultad deseable. Tiene uno que tener una atención suficiente para poder asir y aprender el conocimiento. Entonces, esto de menor esfuerzo mental, pues pueden ser excelentes noticias para los estudiantes, pero quién sabe qué le haga al aprendizaje profundo de largo plazo. Ahí le reitero, las investigaciones se siguen generando. Este autor, que es uno de los padres de la cuestión de los sistemas de calidad y de documentar pues la necesidad de tener procesos, recursos, resultados. Me gusta mucho esa frase, ¿no? Porque dicen, Dios confiamos, pero todos los demás me tienen que traer datos. Y desafortunadamente en esta caricatura que seguimos viviendo en todo el mundo, de que cada quien tiene sus datos, es cada vez más difícil convencer a la gente con datos. Pero al final del día, si estamos en academia, pues tenemos que generar datos. Entonces, los invito a que revisen, si es que no lo han hecho ya algunos de ustedes, este documento que publicamos en enero de este año en la revista digital universitaria sobre un estudio que hicimos aquí en la institución, que nos respondieron el instrumento más de 2,000 profesores de los 3 niveles educativos y más de 4,700 estudiantes. El artículo es de acceso abierto, lo pueden descargar. Este, eh, y quisiera pues puntualizar que en nuestro país es el estudio con un tamaño de la muestra más grande. Actualmente se están haciendo otros estudios. La CEP y la NUYES van a hacer otro estudio similar. Nosotros vamos a repetir este estudio en los siguientes meses para ir documentando los cambios en la temporalidad del uso de esto. Al final del día, pues, hay un montón de información. Solamente comentaré dos, tres diapositivas del tema, ¿no? La primera es que el profesorado y el estudiantado de la UNAM ya están usando estas herramientas. Y bueno, en términos de profesores, la cifra más alta es en ustedes, en profesores del bachillerato. Y los estudiantes del bachillerato, pues no se quedan atrás, ¿no? Sí llama la atención que los profesores de la licenciatura son la cifra más baja. Pero al final del día son porcentajes que ya no son bajitos. Es decir, la mayoría, esta encuesta la aplicamos en noviembre, octubre, noviembre del año pasado. Estamos seguros de que estos números ya subieron a estas alturas del partido. Y aquí sé que la diapositiva está muy cargada, tiene muchos datos. Déjenme brevemente llevarlos sobre el mensaje principal, ¿no? Esto es la frecuencia con la que los profesores emplean inteligencia artificial generativa en actividades relacionadas con su docencia. Y del lado izquierdo, en la columna dorada, están las actividades. Después, en las columnas del centro están bachillerato, licenciatura y posgrado. Y en cada nivel educativo están los polos de siempre a nunca. Y los extremos de casi siempre y siempre se colapsaron en una columna y los de casi nunca y nunca en otra. Entonces, y las celdas que tienen el azul más oscuro
son los que tienen los números más altos. Entonces, veamos nada más la primera hilera por el momento. Dice, obtener información de un tema que desconozco. Y la segunda, buscar recursos bibliográficos. Caray, los de siempre y casi siempre, pues es como la cuarta parte. Ya no son tan poquitos. Pero tal vez el mensaje más importante es que este uso de la inteligencia artificial es lo que hacíamos con Google, es decir, buscar información del tema, buscar recursos bibliográficos. O sea, sí es que padre que lo usemos para eso, pero lo que se ha documentado es que hay estrategias, cosas que se pueden hacer que tienen un nivel de sofisticación mayor para ayudar a los profesores y a los estudiantes a mejorar el aprendizaje. Y bueno, ahí vienen varias otras cosas, ¿no? Estoy seguro que cuando repitamos este estudio este semestre, los números se van a mover al lado izquierdo. El punto que quiero hacer es que aunque los números del siempre y casi siempre son bajos, caray, no son tan bajos. Y en los estudiantes, a la hora de preguntarles para qué las emplean, también, y aquí sí vean que los números de, por ejemplo, el bachillerato, si ustedes ven la primera hilera de obtener explicación de un contenido, pues es casi la mitad. Y la tercera parte está en el nivel intermedio. Entonces, y buscar y obtener información, ya son porcentajes bastante no tan triviales, ¿no? Y reitero, estas dos primeras, las actividades más frecuentemente utilizadas, siguen siendo de relativamente bajo nivel, es decir, explícame esto que no entendí, o dame alguna fuente para explicar el calentamiento global, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay un amplio potencial de explotación en buena manera de estas herramientas para mejorar el aprendizaje. Bueno, no voy a entrar más en detalle para no extendernos demasiado en el tiempo. Estoy viendo que ya son las 6:53. El hecho, pues, es que, como dice la imagen del lado izquierdo, dice, usaré inteligencia artificial para escribir mi tarea, mi artículo, mi manuscrito, mi ensayo. Ja. Y del otro lado está el profesorado diciendo, y yo voy a utilizar información para calificar esta tarea, este ensayo, este examen, etcétera, ¿no? Entonces, se puede convertir en un círculo vicioso espantoso en el que, como decían en la Unión Soviética hace varios años, ¿no? Yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan. Y aquí sería, yo hago como que estudio y yo hago como que enseño y hago como que evalúo. Entonces, también publiqué una reflexión sobre este tema en nuestra revista de la Facultad de Medicina, sobre qué va a pasar con los exámenes. La pueden checar, también es de acceso abierto, porque sigue estando la moneda en el aire, qué va a pasar y qué está pasando ya con la evaluación, sobre todo con la evaluación sumativa. Entonces, pues todo un tema. Dios, se me perdió el cursor. Aquí está. Pues es importante puntualizar que en nuestra institución, el señor rector, en el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM, están planteados una serie de tareas y uno de los proyectos es el desarrollar la inteligencia artificial generativa en la docencia universitaria. Para esto se creó un grupo de trabajo que se llama Gaia, es el Grupo Académico de Inteligencia Artificial Generativa en Educación de la UNAM, donde habemos académicos y funcionarios de diferentes entidades y dependencias de la universidad y que hemos tenido una serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, las jornadas, hemos tenido jornadas del tema fueron nada más para gente de la UNAM, asistieron aproximadamente 1,000 en cada jornada. Estamos programando ya la tercera jornada para noviembre de este año. Y todo el material de las jornadas, los paneles, las conferencias y las presentaciones relámpago, los talleres están disponibles
en la página de las jornadas, ¿no? Entonces ahí también los invitamos a ayudarnos a difundir el material, a utilizarlo, a criticarlo y eventualmente a mejorarlo. Y algo que queremos hacer es, como este trabajo, esto lo publicamos en la revista Didac de la Universidad Iberoamericana, eh, hacer algo de investigación sobre lo que hacemos, ¿no? Aquí lo que hicimos fue analizar el contenido de los talleres de la primera jornada de inteligencia artificial generativa en educación de la UNAM, publicamos el artículo, identificamos algunos factores comunes como unos primeros pasos de la formación para el uso de estas herramientas por el profesorado de la UNAM. Entonces, reitero, hagamos las cosas, pero vayamos dejando esta huella académica que pueda utilizar la comunidad. También este grupo hemos organizado un seminario periódico de inteligencia artificial generativa en educación. Es de acceso abierto, cualquiera se puede registrar. Todos los seminarios que hemos tenido están en la página de la liga que está en la diapositiva. Este fue el último antes de salir de vacaciones con un colega de Campeche que ya emigró a Australia. Y todos los videos de los seminarios están pues disponibles en la página del grupo, ¿no? Y también elaboramos hace 2 años unas recomendaciones para el uso de las herramientas en la UNAM. El mes pasado, bueno, hace un par de meses antes de vacaciones, publicamos una nueva versión de estas recomendaciones. Son de acceso libre. También la pueden descargar. Si no las han checado, ojalá las puedan explorar. Tiene una serie de recomendaciones con fundamento educativo para poder utilizar y ser reflexivos y prudentes en el uso de las herramientas en la institución. También son de acceso libre, les pedimos que nos ayuden a utilizarlas y a diseminarlas. En la antes Quayed hicimos un curso masivo abierto en línea de inteligencia artificial generativa en el aula con la autora Guadalupe Vadillo. Es un curso corto de 10 horas que pueden tomar a su tiempo y que está gratis para todas las gentes de la UNAM. Y que tiene pues más de 20,000 gente registradas que lo han tomado, ¿no? Ahora sí que con orgullo podemos decir que este curso sacó un premio de la Alianza Global de MOOCs, que fue en China a finales del 2024 como uno de los mejores MOOCs, ahora sí que de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues ahí lo tenemos. Ojalá nos ayuden a utilizarlo y seguirlo difundiendo. Y ya para acercarme al fin de esta parte de la plática, pues es importantísimo reflexionar sobre si estas herramientas son solo herramientas, son obstáculos, son complemento, nos da la paranoia de que sean sustituto y que nos vayan a reemplazar, lo cual en todos los escenarios realistas no va a ocurrir. Pero al final del día sí tenemos este escenario en que el profesor que habíamos puesto en la primera diapositiva se enfrenta con este especie de menú del día, ¿no?, de inteligencia artificial, de qué herramienta utilizar y para qué. Y esto nos trae al reto pues de el tiempo limitado, los recursos limitados que tenemos, en fin. Y no dejar de pensar en las notas de cautela que han planteado ya muchísimos autores, ¿no? Estas me gustan mucho, este artículo, porque las aglutina de una manera muy, muy comprensible. La primera es reconocer la inteligencia artificial como un área de hipérbole y de sobreventa. Se exagera de una manera impresionante. Y uno de los dilemas que tenemos es que las grandes empresas tecnológicas, que son las dueñas de esto y que tienen una cantidad obscena de dinero, pues exageran las virtudes de las plataformas, pues para vender, lo cual forma parte del capitalismo en el que vivimos en el planeta, ¿no? Pero al final del día sí es importante que como académicos reconozcamos que hay una exageración, pues, en la diseminación del tema, ¿no? También hay que discutirla en términos de sus limitaciones absolutas, porque ni es inteligencia, ni es humana,
son una serie de algoritmos hechos por humanos que tienen un montón de limitaciones y que no tienen esto que se llama cognición encarnada, en inglés se dice embodied cognition, esta cognición encarnada e incorporada que es todo lo que tenemos en nuestras mentes, que está conectado con nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema músculo-esquelético y todos los órganos de los sentidos que tenemos. Eso no lo tiene la inteligencia artificial. Entonces, lo que ocurre en nuestras mentes es de una complejidad que todavía rebasa con mucho lo que pueden hacer las plataformas. Entonces también hay que estar conscientes de sus limitaciones. Reconocer los daños sociales potenciales, hay una cosa que se llama sesgo algorítmico y ahora si te asignan un crédito, si te autorizan un préstamo hipotecario, si tú buscas pareja en algunas de las redes de citas que son tan famosas en estos días, pues puede haber una serie de discriminación y de daños sociales y de castigo para algunos grupos vulnerables como las mujeres, las poblaciones socioeconómicamente vulnerables, etcétera. También es importante reconocer la naturaleza ideológica de los debates, porque siempre que hablamos de esto, cada quien carga su bagaje epistemológico a la mesa de discusión. Y lo que decía hace rato de lo difícil que es encontrar esos justos medios, que es tan difícil lograr en la época actual. Y reconocer los costos ambientales y ecológicos de la inteligencia artificial, que tampoco son triviales. Y les propongo este término que se llama tecnoescepticismo, que utiliza este marco conceptual como de un iceberg, ¿no? Tiene tres dimensiones, una dimensión puramente técnica, qué botones apretarle al software, etcétera. Una dimensión psicosocial, qué ocurre en nuestras mentes, en nuestras emociones, y una dimensión política. Y en este iceberg tendemos a centrarnos en las herramientas, en la parte del iceberg que está arriba de la superficie, pero tendemos a subexplorar lo que ocurre en los dos escalones más bajos del iceberg, que es en la parte de los sistemas y en la parte de los valores que tenemos como seres humanos. Ups, déjame avanzar. Y en este manifiesto reciente del uso de las herramientas en educación, se plantea pues esta necesidad de navegar el futuro con una perspectiva sistémica, ¿no? También este artículo es de acceso abierto, les recomiendo que lo chequen, porque es de los pocos artículos que trae todo lo positivo. No voy a entrar en detalle, pues, cada círculo verde refleja un efecto positivo potencial de la inteligencia artificial, pero también trae todo lo potencialmente negativo. Y como ven, hay un montón de círculos en ambos lados, ¿no? Entonces yo creo que esto forma parte de nuestro paisaje actual y tenemos que balancear lo positivo con lo negativo. Estoy viendo en mi reloj que ya son las 7. Déjenme hacer aquí un pequeño alto, dejar de compartir y quisiera, doctor Rodríguez, si quieren que podamos comentar un poquito algo de las inquietudes que han surgido hasta el momento, ¿no? Sí, claro, tenemos ya algunas preguntas, algunas por supuesto se han ido respondiendo, pero de todos modos las voy a mencionar. Eh, Nos dice, en países como el nuestro, las guerras con el narcotráfico, los problemas como inundaciones, enfermedad, etcétera, ¿cómo afecta el desempeño académico de los alumnos y qué se ha hecho para compensar estos rezagos? Esta es Ok. una pregunta. La Sí, siguiente es, la bueno, si información. quiere, léalas y las comentamos Las vamos leyendo porque quizá algunas se van respondiendo tras a la par, ¿verdad? La información que nos presenta sobre los indicadores educativos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 la tendrán contemplada las autoridades educativas de nivel básico. La siguiente pregunta será, ¿qué implicaciones tendrá la inteligencia artificial generativa en la educación en México?
¿Cuál considera usted que sería el riesgo más grande al usar la inteligencia artificial en la educación? Oh, Eh, Son aproximadamente otras cuatro preguntas. Si quiere, hacemos una pausa y leemos las demás. bueno, si quieren, obviamente, como todas las preguntas difíciles de contestar, ya ven que decimos, esa es una excelente pregunta. Sí. El hecho, pues, es que yo siento que todos somos copartícipes. Todos tenemos un granito de responsabilidad y de posibilidad de hacer algo en este mundo tan complejo y tan terrible. No, no hay más que ver las noticias día a día y, sí, como decía Mafalda, ¿no? ¿Dónde me bajo, ¿no? De este mundo como estamos ahorita. Pero al final del día, todo lo que ocurre en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra universidad, en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestra escuela, en la prepa 9, en la uno, en la 6, en el CCH, etcétera, incide en la población que está ahí, ¿no? Yo creo que todo lo que nos ocurre como parte de la vida, que implica los retos naturales como pueden haber inundaciones, enfermedades, terremotos, y los retos creados por nosotros como las guerras, el narcotráfico, la inseguridad, pues forman parte de nuestro paisaje. O sea, no puede uno pecar de ingenuidad y meter la cabeza como el avestruz y decir, es que aquí estamos en la burbuja académica y solo me voy a centrar en cumplir los objetivos de mi curso. Porque lo que ocurre en la familia de un estudiante que es víctima de un secuestro, de alguien de sus seres queridos, pues obviamente que eso le va a descomponer todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje independientemente ahora sí que del ciclo educativo en el que se encuentre, ¿no? Entonces, yo creo que todo el impacto de estas cosas les ha servido, ahora sí que como dijo el clásico también, como anillo al dedo, a muchas gentes para decir, no fue mi culpa, fue la pandemia, no fue mi culpa, fue el calentamiento global, no fue mi culpa, fueron los norteamericanos que siguen consumiendo gasolina y petróleo como si no hay mañana. Entonces, eh, todo lo que ocurre, pues, puede incidir en este sueño guajiro que tenemos de cumplir el currículo. Yo tengo un curso, los objetivos del curso están puestos en el currículo, en el plan y programa de estudios. ¿Qué tanto logramos de eso, hablando de rezago, sigue siendo una gran pregunta? Los pocos estudios que hay documentan que hay una enorme brecha de aprendizaje, pero por otra parte, en el examen diagnóstico que hacemos en la UNAM, en el examen que hacemos al ingreso al bachillerato o la licenciatura, hemos documentado que esto no se ha caído tanto. Se ha caído más en unas partes que en otras, como en español. En inglés ha habido un desplome impresionante en los últimos años en el desempeño de nuestros exámenes diagnósticos que hacemos en la UNAM en inglés, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho para compensar los rezagos, yo quisiera que lo viéramos desde el punto de vista de que todos tenemos algo que hacer, desde la presidenta de la República, el señor rector, los directivos de las escuelas y facultades, los funcionarios de la UNAM y cada uno de nosotros en poner nuestro granito de arena para mejorar el aprendizaje con lo que vamos a ver ahorita en la segunda hora, ¿no? Tratando de utilizar la evidencia que tenemos en educación para hacer lo mejor que podamos hacer con todos los retos que tenemos, ¿no? Y déjame ver cuál era la otra pregunta que se me borraron, como fueron varias, y como no las leo aquí todas. Que si la Ah, información, si la información la usa el gobierno, la SEP y estas cosas. sí, Bueno, también aquí sí tenemos que reconocer este fenómeno tan de nuestros tiempos que es la autocensura, porque ya nos cuidamos mucho de lo que decimos. Esta conferencia, tengo entendido que se está grabando y se va a poner en YouTube. Entonces, es muy difícil ahorita yo, por ejemplo, que mencionen por nombre al presidente de nuestro país vecino del norte, si alguna vez quiero ir a Disneylandia o quiero ir a asistir a un congreso en Estados Unidos, en fin, ¿no?
Entonces, cada vez existe este fenómeno de la autocensura y de la censura formal que hemos visto, eso sí, en todos los medios norteamericanos y mexicanos. Ha sido impresionante lo que ha ocurrido en los últimos años. Y bueno, pues ahora sí que ahí está, ¿no? Lo que sí es un hecho, pues, es que toda esta información la tienen las autoridades. Y la Secretaría de Educación Pública es precisamente el representante de nuestro país ante estas instancias y las nuevas autoridades. Yo conozco personalmente al doctor Iván, que es el director general de Educación Superior e Intercultural, y son gentes muy propositivas y que están haciendo lo que pueden con los recursos que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen la información y tiene una serie de limitaciones que, reitero, no quiero entrar ahí mucho en detalle porque pues yo no estoy en esa trinchera en términos presupuestales, del andamiaje normativo, etcétera, ¿no? Ahí le dejaría para ya no usar más tiempo en esa parte. Muy bien, doctor. Tenemos otras tres preguntas. A ver, si quiere de una vez las vemos. Dice, ¿qué tan bueno es que un profesor ponga límites de avances en su desempeño, ya sea cognitivo o deportivo, a sus alumnos? Porque según el profesor ya están en el máximo nivel. Ujú. Esa es una. Si gustan, le leo las otras De una dos. vez, sí. En cuanto a la ciencia, ¿cuánto podemos confiar en el método científico cuando la ciencia depende de seres humanos y durante las investigaciones o experimentos puede que alguien llegue con mucho cansancio o necesite terminar más pronto porque se le va a acabar la beca? Y entonces a veces se reporta cosas falsas o manipuladas a favor de la hipótesis y ponen un ejemplo. Por ejemplo, concuerdo en que la data es importantísima, pero me temo que sobre todo en investigaciones o experimentos, en Ujú. Latinoamérica hay manipulación. Bueno, esta es una como reflexión que nos... Sí, claro. Y la siguiente es, pues, los objetivos de desarrollo sostenible insertos en las metas de la Agenda 2030 se plantearon en 2015 para contar con 15 años para alcanzarlos, es decir, un plazo relativamente largo. A 5 años de alcanzar el año 2030, ha quedado claro que no se cumplirán. Asumiendo una postura fatalista, ¿qué sentido tiene entonces plantear objetivos que no serán alcanzables aun cuando se plantearon con tiempo suficiente? ¿Cuánto tiempo se necesitaría entonces plantear para que sea más asequible la culminación de este tipo de metas? Esas serían las tres, alguna de ellas una reflexión y otras unas preguntas. Sí, mire, yo creo que es que cuando, como ya se comentó al principio, soy médico pediatra y trabajé muchos años en terapia intensiva de niños. Eh, Y cuando cambié de giro profesional a dedicarme de tiempo completo a la educación, sí como que me decían, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué vas a dejar el consultorio y el hospital para dedicarte a eso? Y la parte de la reflexión fue que estoy convencidísimo que de la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para lograr que las cosas cambien. Pero al mismo tiempo es una de las herramientas que tiene más retos, porque hablando de los límites en el desempeño cognitivo deportivo, ¿no? Tenemos un grupo heterogéneo de estudiantes que, aunque comparten el mismo número de cromosomas y casi todo su DNA es el mismo, pero que son tremendamente diferentes. Entonces, tenemos una brújula que son las calificaciones, y ahí sí, sin tirarle a ningún gobierno de ninguna década, sí es a estas alturas del partido y del siglo XXI, el seguir con el paradigma cuantitativo de calificaciones con décimas y centésimas y promedios para capturar un proceso tan rico, profundo, sofisticado y humano como es el aprendizaje, es algo, pues es un sueño burdo de que realmente con eso estemos midiendo lo que decimos que queremos medir, ¿no? Pero entonces, regresando a la pregunta, tenemos estudiantes con múltiples capacidades y es difícil concentrarse en todos porque los que más requieren apoyo son los que requieren más esfuerzo, y desafortunadamente las investigaciones documentan que los profesores tendemos
a decir, bueno, pues ¿para qué entraste a la universidad si no puedes? Eso lo veo mucho en la Facultad de Medicina, ¿no? Entran los mejores puntajes del examen de ingreso a la UNAM, gente con altísimo nivel intelectual, los mejores promedios del sistema de bachillerato de PREP y CCH, y en el primer año de la Facultad de Medicina reprueban la mitad y la mitad tienen que repetir alguna materia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y los profesores dicen, bueno, es que la medicina es muy difícil y si quieres ser médico, tienes que brincar esta tranca que yo te estoy poniendo. Entonces, estamos en esta cultura de como de carrera de obstáculos, ¿no? Uno quisiera no ponerles límites. Los límites se los pone muchas veces uno mismo, pero tendemos a bajar al mínimo común denominador, ¿no? Entonces, yo creo que este, hay que dejar aquellos que no los necesitan, que son un porcentaje pequeño, pero no trivial de nuestros estudiantes, y que a pesar de nosotros aprenden muchísimo más de lo que les enseñamos, este, eh, todos los demás, sobre todo los que requieren más apoyo, sí requieren un poco más de ayuda y es donde la inteligencia artificial podría ayudarnos, ¿no? Porque de lo que se quejan mucho los estudiantes de los tres niveles es que no les damos la suficiente atención individual. ¿Y cómo hacerlo? Si yo soy profesor y tengo 50 alumnos en un grupo y tengo tres grupos de 50, no hay manera de que yo me dedique en cuerpo y alma a atender a los más de 100 estudiantes. Simple y sencillamente no hay manera. Entonces, entramos en esto que llamo como survival mode, modo de supervivencia, y hago lo que puedo con lo que tengo y a salir adelante, ¿no? Y esta cuestión de la ciencia, caray, ahorita en los minutos que quedan vamos a ver el uso de la evidencia, y es que ahí el abandono, bueno, más que abandono, esta desdén por la ciencia que ocurre en la sociedad moderna, ya ven en cómo nos tienen. Entiendo este escepticismo de tener desconfianza de los científicos porque también, pues, somos corruptibles, somos seres humanos, somos falibles, podemos equivocarnos, pero al final del día, y citando a Churchill, pues, la democracia, no recuerdo sus palabras exactas, ¿no? Pero de todos los modelos de gobernanza que hay en el mundo, pues todos son malos, pero la democracia es el menos peor o el menos malo. Entonces, también yo lo que diría es, las investigaciones científicas hay que analizarlas con rigor, como vamos a ver en la siguiente hora, pero al final del día es lo mejor que tenemos, porque la otra opción es que nada más que cada quien diga lo que quiera, ¿no? Y sí, la cuestión de la manipulación y de esta percepción de que los trabajos hechos en Latinoamérica son no tan veraces, caray, pues ahí toda la evidencia que existe es que en China hay un montón de corrupción en ciencia, en Estados Unidos también, y ahorita es patético lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la investigación científica, con los cambios que ha implementado el gobierno actual, ¿no? Ahí sí, nunca nos habíamos imaginado un escenario tan catastrófico en ciencia como el que están viviendo mis colegas vecinos del norte, y tengo mucho contacto con ellos porque me entrené allá algunos años, entonces tengo muchos conocidos y familiares y pues sí están muy preocupados por lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo de plantear las metas no logrables, pues caray, como seres humanos sí han visto la diferencia entre el optimista y el pesimista, ¿no? Pero metámosle un poquito de optimismo porque si no caemos todos en este agujero oscuro donde todos caemos en la depresión total de que ya nos fregamos y de aquí nunca nos vamos a salir. Caray, tenemos muchísimas cosas buenas, ¿no? Y yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible, se plantearon como una brújula, ¿no? Se les dio, y me imagino que cuando dijeron 15 años es muchísimo tiempo, pues ya vimos que no va a alcanzar, ¿no? A ver ahora en el 2030 que se vuelvan a plantear los siguientes metas, a ver, ojalá que sean más realistas, ¿no? Yo lo que quisiera, y regresando a la evidencia, es que se vaya generando la suficiente evidencia
de cómo utilizar la academia para que seamos mejores ciudadanos. Yo creo que ahí le dejaría, pues, y ya Muy para no bien, confundirlos más. Pues muy ah, bien. ya son 7:21, si me dejan avanzar y para tratar de Adelante, terminar. tenemos por ahí alguna otra pregunta, pero si gusta la dejamos Sí, claro. más, para el término. Déjame regresar acá y otra vez les vuelvo a decir, a preguntar si se ve como se debe de ver. Sí, perfecto, se ve bien. Muy bien. Entonces, pues quisiera que reflexionaran sobre en qué basamos las acciones educativas. Ahí viene un montón de cosas. Experiencia, que es una de las más importantes. Si yo utilizo el aula invertida y me va bien, o utilizo el examen de opción múltiple y me va bien y me gusta y funciona, pues la experiencia es uno de los principales determinantes de las acciones humanas. También la tradición, los congresos y cursos, las bases de datos, lo que me dicen mis compañeros, mis amigos, colegas, la intuición, lo que se me hace lógico, ¿no? Los expertos, si llega el experto en inteligencia artificial y me dice, esta estrategia de dar retroalimentación utilizando inteligencia artificial puede ayudar a que los estudiantes mejoren su desempeño, pues puedo hacerle caso al experto. Lo que viene en Internet, los libros de texto, las revistas científicas, la normatividad, en el caso de ustedes, el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, el plan de estudios del CCH, en fin, sus diferentes modelos educativos, ¿no? Pero tendemos a subutilizar la evidencia académica, de la cual hay mucha. Entonces, lo que voy a hablar en los siguientes minutos es para tratar de motivarlos, sensibilizarlos, convencerlos del enorme reto que tenemos de utilizar la evidencia educativa para enseñar mejor. Porque cuando se nos dice en nuestra área disciplinaria, médico, arquitecto, enfermero, ingeniero, cómo tomo sus decisiones, pues en mi práctica profesional y científica me baso en la mejor evidencia, pero a la hora de cambiar a la cachucha educativa, decía un colega psicólogo educativo europeo, es fascinante ver cómo los profesionistas, en el caso de los médicos, nos decía, están muy científicos en la toma de decisiones con los pacientes en el hospital, pero a la hora de enseñar y evaluar, se convierte en unos verdaderos trogloditas, ¿no? O sea, se quitan la cachucha científica y se ponen la cachucha conductista pura, premio y error, zanahoria garrote, y utilizar básicamente la tradición y la intuición. Y si a mí me enseñaron así y así me maltrataron, pues así yo voy a enseñar y así voy a maltratar. Entonces, resulta que hay un movimiento que ha ido creciendo en las últimas décadas, promoviendo que los docentes utilicemos la evidencia empírica de investigación y educación en nuestra misión y que el profesorado debe de utilizar esta evidencia empírica e integrarla con la pericia personal y con la experiencia docente. Este hombre que ven en la imagen es un médico de Gran Bretaña, de Edimburgo, Ronald Harden, que planteó esta definición. La educación basada en evidencia es la implementación por profesores en su práctica de métodos y aproximaciones a la educación basados en la mejor evidencia disponible. Y aquí hay muchas cosas a desempacar, no tenemos mucho tiempo, pero sí quisiera enfatizar que este, ¿cuál es la mejor evidencia? Aquí cuando hablamos de evidencia, no me refiero a la evidencia de nuestros sentidos, ¿no? A lo que yo veo, a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Me refiero a la evidencia generada con rigor académico y que está disponible en la literatura científica y académica de nuestras diferentes disciplinas, pero específicamente en educación. ¿Cuál es la mejor? Pues la mejor que esté diseñada con métodos de investigación apropiados para contestar las diferentes preguntas. Si yo quiero saber por qué los estudiantes están poco motivados, pues una encuesta cuantitativa podría servirme, pero seguramente va a ser mucho más rica la información que obtenga
si yo hago entrevistas semiestructuradas o entrevistas a profundidad o grupos focales, investigaciones cualitativas para obtener otro tipo de cosas. Entonces, la mejor evidencia va a depender de qué pregunta quiero yo contestar, ¿no? En esta revisión que publiqué hace ya más de una década sobre el uso de la evidencia educativa en medicina, aplica perfectamente aquí, ¿no? Cada vez más debemos de utilizar la literatura académica, porque estamos en el mundo académico, se supone que nuestra moneda de cambio es la academia, con todos los asegúnes y todos los problemas que tienen las investigaciones, pero es, como dije hace rato, la democracia, pues de lo mejorcito que tenemos. Y las opiniones sí son muy importantes, pero al final del día, se deben de tomar en cuenta, pero debemos de darle cada vez más importancia a la literatura académica, ¿no? Y aquí está esquematizado de manera visual estos pasos de la educación basada en evidencia, es decir, yo aplico la docencia, tengo este, que hacer evaluación formativa con retroalimentación en mis estudiantes, vivo la docencia, de esa vivencia educativa yo formulo preguntas. Entonces, ese primer paso, el de formular preguntas, es fascinante, es importantísimo porque requiere una actitud reflexiva hacia la docencia, esto que se llama la práctica reflexiva, el pensar sobre cómo hacemos la docencia y tener la humildad intelectual y la humildad epistemológica para reconocer que no lo sé todo y que puedo aprender cosas. Entonces yo me debo de generar preguntas sobre cómo enseño, cómo evalúo, desde cómo hago una diapositiva hasta cómo doy una clase por Zoom. Después de ese paso me genero preguntas y estas preguntas me deben de llevar a buscar evidencia. Y que es algo que para lo que no estamos muy entrenados. Buscar en las bases de datos digitales. En la UNAM tenemos la mina de oro, que es la biblioteca digital de la UNAM, que es el recurso más infrautilizado en nuestro, en nuestro país, ¿no? Es decir, tenemos algo en lo que invertimos una cantidad brutal de dinero para que tengamos todos acceso a este material. Sin embargo, toda la documentación que hay es que se subutiliza de una manera espectacular, ¿no? Entonces, pues tenemos que utilizarla. Los invito pues a que revisemos literatura sobre educación, sobre docencia, de sus diferentes disciplinas, química, física, matemáticas, en la biblioteca digital, para aprovechar ese tesoro que tenemos. Yo busco la evidencia y la encuentro. Encuentro un artículo sobre el uso de ChatGPT en el aprendizaje de los estudiantes. Pues ahora tengo que evaluar la evidencia y para eso tampoco estamos muy entrenados. Nuestra formación disciplinaria en la licenciatura, aunque se nos dice que se nos dan estos brochazos de temas de investigación, somos bastante poco competentes para evaluar críticamente, con solidez y con rigor la literatura académica porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces los invito pues en la dependencia en la que estoy, damos cursos de cómo utilizar, cómo evaluar la literatura académica en educación, porque estamos convencidos que en la medida que nos empoderemos como docentes, profundizando en lo que hacemos en docencia, vamos a ser mejores profesionales de la docencia. El siguiente paso es aplicar la evidencia en la práctica, es decir, ya revisé el metaanálisis de ChatGPT en educación, pues ahora tengo que aplicar esa evidencia para ver para cerrar este círculo virtuoso y evaluar los resultados y regresar pues a aplicar la literatura y seguirnos generando preguntas. El, este es un ejemplo, es una pregunta con un esquema que se llama PICOR. La P es el problema o la población. La I es la intervención, la C es con qué lo comparo y la O es el outcome o resultado, o R de resultado, ¿no? Entonces, en presentaciones digitales en estudiantes universitarios, usar estrategias para disminuir la sobrecarga cognitiva,
comparado con no usarlas, mejor el aprendizaje? Pues resulta que para buscar la respuesta a esta pregunta, tengo que utilizar la literatura y estamos ya ahorita tan buscando el atajo de ya nada más lo voy a googlear o nada más lo voy a preguntar a ChatGPT, pero sí es importante que conceptualicemos que existen bases de datos. Esta es la base de datos más grande del mundo de educación. Se llama ERIC, es es gratuita. Norteamérica ven que están desmantelando el Departamento de Educación de quien depende el mantenimiento de esta base de datos. Entonces han bajado eh, el apoyo que dan en el mantener nutrida esta base de datos, pero hasta ahorita sigue viva y sigue siendo gratuita. Entonces los invito a aquellos de ustedes que nunca la han usado, explórenla. Es la mejor base de datos de trabajos de investigación en educación que hay en el mundo y es gratuita. Entonces, por favor, chequenla aquellos de ustedes que no la han utilizado. Tenemos esta base de datos médica que se llama Medline, que la interfaz es PubMed. Tenemos más de 38 millones de citas, de las cuales cerca de 200,000 tienen que ver con educación. Entonces, esta también es muy interesante y viene un montón de literatura sobre educación, en este caso educación médica, pero puede ser educación en química, en matemáticas, en ciencias sociales, etcétera. Y esto lo publiqué hace un par de meses en nuestra revista, porque sí ha sido parte de este panorama oscuro de que al estar disminuyendo el presupuesto en Estados Unidos al Instituto Nacional de Salud, de quien depende Medline, y al Departamento de Educación, que lo están prácticamente desapareciendo, pues podemos quedarnos sin estas bases de datos gratuitas que son tan importantes para la educación en todo el mundo, ¿no? Ojalá no desaparezca. Algo que utilizamos mucho es Google Scholar. Bueno, el Google lo utiliza todo el mundo, ¿no? Pero Google Scholar es una herramienta poderosísima también que es subutilizada. Y ahí ven, por ejemplo, Evidence-Based Medical Education me da más de 3 millones de hits, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos primeros artículos que se ven en la diapositiva, pues son directamente relevantes a mi búsqueda. Y esto que es, pues lo que estamos utilizando ahorita, ¿no? La inteligencia artificial está haciendo que exploten la cantidad de herramientas como esta que se llama Elicit, donde yo le hago la pregunta y utilizando inteligencia artificial generativa, me revisa todas las bases de datos que hay, me analiza críticamente la literatura académica, ya no tengo que leer los artículos, los lee por mí y me da una respuesta que resume todo lo que está en la literatura. Entonces, sí tenemos que familiarizarnos con estas herramientas porque son las que van a estar utilizando nuestros estudiantes en la vida diaria como estudiantes y como profesionistas, ¿no? En cualquier disciplina académica, sea medicina, arquitectura, enfermería, física, etcétera. Y reitero, aquí está, utilicemos nuestros recursos. La población que más utiliza la biblioteca digital de la UNAM son los estudiantes de especialidades médicas de la UNAM. ¿Por qué? Porque tienen la papa caliente de pacientes graves en el hospital y tienen que buscar literatura para ver cómo los atienden. Resulta que son los principales usuarios de la biblioteca digital de la UNAM. Y hay muchas escuelas y facultades de nuestra universidad que utilizan poquísimo este recurso. Entonces, los invito pues a explorar el recurso y avanzando. Sé que les estoy provocando sobrecarga cognitiva ahorita con tantas diapositivas, pero en esta diapositiva que representa un modelo, no voy a entrar en detalle del modelo por obvio de tiempo, pero es un modelo académico que está sustentado en literalmente miles de trabajos de investigación que se llama Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia y que al final del día la esencia es que la memoria de trabajo en nosotros es limitada, no podemos manejar más de 7 más menos 2 datos simultáneamente, se nos satura la memoria de trabajo, entonces es muy fácil sobrecargarnos cognitivamente, ¿no? Para realmente aprender las cosas.
Entonces, esto descrito de manera bastante sencilla, la carga que tiene el material que enseñamos tiene una carga intrínseca, que es la dificultad inherente del material en sí, que se ve influida por el conocimiento previo, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes estudió psicología, estos conceptos pues pueden ser muy básicos, pero si nunca lo han escuchado, pues se les puede hacer un poquito más difícil. Entonces, todo lo que enseñamos tiene una carga intrínseca. Si yo quiero enseñar la tabla del 2, la carga intrínseca es menor que si quiero enseñar logaritmos o ecuaciones de cálculo diferencial e integral. Entonces, esa carga intrínseca depende del material y ahí está. Pero hay una carga extrínseca que tiene una carga pertinente, que la pongo de verde, que son los elementos que ayudan a procesar la información, que es, por ejemplo, si yo hablo despacio, cambiando el énfasis de mi voz para enfatizar carga pertinente, que ustedes enfoquen su atención en esta parte de la diapositiva. Entonces, los métodos de enseñanza que utilizamos debemos de utilizarlos para incrementar la carga pertinente, para que los estudiantes puedan procesar mejor la información. Y existe la otra carga, que es la carga superflua, que también es extrínseca, que es la generada por la forma de presentar el material que no ayuda al aprendizaje. Si esta diapositiva no tuviera colores, o si tuviera la letra muy chiquita que no se alcanzara a leer, eso sería carga superflua. O si ahorita hubiera mucho ruido de fondo, por ejemplo, ahorita que estaba lloviendo y que no se escuchara bien mi voz, o si en donde están ustedes hace mucho frío o mucho calor, eso le pega al aprendizaje, ¿no? Entonces, al final del día, como les dije, la capacidad de nuestra mente de procesar información, tenemos una capacidad total. Esta carga cognitiva que está compuesta por la intrínseca, la dificultad del material, la superflua, que es todos estos factores externos que entorpecen el aprendizaje, y la pertinente, que es lo que hacemos para facilitar el aprendizaje. Si sobrecargamos esto con mucha carga intrínseca o mucha carga superflua, la capacidad libre de nuestra mente para procesar información en tiempo real la obstaculizamos, y por querer enseñar más, enseñamos menos, aprenden menos. Y el puesto de una manera con cuadritos, si yo lo que debo de hacer es gestionar la carga intrínseca, reducir, gestionar la carga intrínseca implica utilizar mejores estrategias de enseñanza y de evaluación. Si a esto le añado reducir la carga superflua, mejorar el ambiente, disminuir el ruido local, etcétera, y aumentar la carga pertinente, este, y utilizar estrategias de mejora de aprendizaje, ¿no? Y lo de gestionar la carga intrínseca implica, pues, sí, el dosificar lo que les vamos a dar a los estudiantes. Si yo voy a ver fotosíntesis, pues les tengo que dar lo que requieren de fotosíntesis para su nivel educativo, y no toda la ciencia profusa y difusa de la bioquímica que pueden, en lugar de hacerlos que aprendan, impedir el aprendizaje. En fin, y ahorita estoy seguro que todos ustedes están como como este estudiante, ¿no? Profesor, me permite salir, tengo el cerebro lleno. Pero pues déjenme avanzar, voy a brincarme algunas cosas para poder terminar a tiempo, ¿no? Entonces, de esto se ha generado mucha investigación. Por ejemplo, reducir el procesamiento no pertinente, colocar palabras y gráficos cerca del objeto de estudio. Si yo pongo este esquema y en lugar de poner las palabras donde están ahorita, las pongo en una columna aparte, y le pongo al figura 1, 2, 3 y 4, A, B, C y D, resulta que ese solo hecho disminuye el aprendizaje de más del 30%, y de esto se han hecho muchos ensayos controlados con asignación al azar. Al final del día, pues, y ya para avanzar en esto,
Este es Richard Mayer, uno de los principales investigadores del mundo de la teoría de la carga cognitiva. Se requiere, además de las opiniones, de la política educativa, de las modas y de las ideologías de cada quien, se requiere el utilizar la evidencia. Y en este libro hermoso de E-aprendizaje y la ciencia de la instrucción, tiene un capítulo específico dedicado al uso de la evidencia en educación. Y decía Dylan William, el creador del concepto, uno de los papás del concepto de evaluación para el aprendizaje, que esta teoría de la carga cognitiva es la cosa más importante que debería saber un docente y que todos los que estamos en docencia deberíamos de manejarlo, y desafortunadamente casi no ocurre en los cursos de formación docente. En fin, ahí le voy a dejar para poder terminar la parte que nos falta, ¿no? Y uno de los retos es que la mayor parte de las ideas sobre enseñanza no son nuevas, pero no todos conocen las viejas ideas. Aquí está un metaanálisis de 10 técnicas de aprendizaje y ustedes pueden ver ahí las, las estrategias. Seguro muchos de ustedes, como yo, subrayamos cosas. Ahí está hasta abajo. De todas estas es una de las menos efectivas, pero una de las más efectivas, con un tamaño del efecto con la D de Cohen de 0,85, es la práctica distribuida y la práctica de recuperación, o esto de práctica de pruebas, de exámenes, ¿no? Estas estrategias son poderosísimas para aprender, sin embargo las utilizamos poco y utilizamos con más frecuencia volver a leer o subrayar o resumir, que son menos efectivas. Al final del día, pues, lo que quiero enfatizar con esta diapositiva es que existe una gran cantidad de evidencia publicada sobre qué estrategias funcionan mejor para aprender. Y eso nos debe servir no nada más para nuestros estudiantes, sino para nosotros mismos como estudiantes permanentes de nuestra propia disciplina, ¿no? Bueno, y ahí subrayé lo de subrayar. Y estos dos libros que ojalá los puedan checar, tenerlos en las bibliotecas, hablan de los mitos urbanos y leyendas urbanas en educación, esta cuestión de los nativos digitales, los estilos de aprendizaje, los hemisferios derecho-izquierdo, la competencia superior de los hombres en matemáticas con las mujeres, montón de mitos que ya están totalmente demostrados que es falso, pero que lo seguimos utilizando, ¿no? Y en este hermoso libro de cómo ocurre el aprendizaje, tiene un capítulo muy fascinante que se llama Los 10 pecados mortales de la educación, donde es utilizar estas cosas que les comento, que no sirven, pero que las seguimos usando y que perdemos tiempo, dinero y esfuerzo en ellas. Una de ellas es, por ejemplo, esto de la pirámide de aprendizaje de Dale. Seguramente muchos la han visto. Se usa muchísimo en todo tipo de cursos en todo el mundo. Y es muy famosa. Y ahí está la pirámide y viene, y es lógico, ¿no? Si yo nada más oigo algo, como ahorita ustedes que nada más me están oyendo, pues aprenden un poquito más si ven la diapositiva y la leen, pero si ustedes discuten y participan en una conversación, o lo hacen o lo enseñan, pues es lógico que lo aprendan mejor. De todos modos, de cualquier modo, pues este cono pirámide es muy famoso. Pues resulta que Dale, este, diseñó esto, el que está en la derecha fue su cono original, que después ahora sí que se transformó en pirámide por, porque así ocurrió, ¿no? La gente lo empezó a modificar. Dale nunca le puso números a los diferentes niveles del cono. Los números fueron emergiendo. De tal manera, pues, ya para aterrizar este punto, en las revisiones sistemáticas que se han hecho de la literatura, resulta que la pirámide del aprendizaje y estos porcentajes asociados no tienen ninguna base válida, no hay trabajos de investigación que hayan demostrado que esos números de porcentajes tengan validez. Y se cita muy ampliamente en la literatura educativa, de tal manera que los docentes hemos sido engañados, la utilizamos
y pues la recomendación de los expertos es no la utilicemos y no la utilicemos simple y sencillamente porque no tiene fundamento educativo, ¿no? Decía este colega de Canadá, Jeff Norman, la investigación en educación tiene un récord pobre para cambiar la práctica, ya que para muchos maestros el currículo es parte de su personalidad. Y existen estas murallas invisibles que separan la investigación educativa, que se hace mucha en el mundo y mucha en México, en la UNAM se hace mucha investigación educativa, pero existen estas murallas que están puestas en la diapositiva que las separan de los docentes que están en las trincheras, como son la mayor parte de ustedes. No voy a entrar en detalle por el tiempo, pueden darles un vistazo. Tal vez una de las más representativas es que, pues lo que está en los artículos no les interesa a los profesores que dan clase y que además el lenguaje que usan, pues no es proclive a ser comprendido por profesores que son profesores, aunque sean de asignatura de tiempo completo, pero que se dedican más a su disciplina que a la docencia. Entonces, estas barreras ahí están y nos hacen que tengamos que reflexionar sobre, yo cumplo mi compromiso de enseñanza, doy las clases, las horas que me tocan, cubro el temario, yo ya enseñé, yo ya cumplí mi parte de la misión. El problema es que esa misión no la cumplimos si no ocurre el aprendizaje. Aquí en la caricatura le dice Pedrito a Pablo, le enseñé aquí a Fido cómo silbar. Dice el niño, pues yo no lo oigo que silbe, nada más dice, guau, guau. Dice, bueno, yo dije que le enseñé, no dije que lo aprendió. Reflexiones sobre esto. Tendemos a sobreestimar lo que creemos que aprenden los estudiantes de lo que les enseñamos, ¿no? Por eso la evaluación, que es esta parte que desnuda lo que realmente aprenden, luego es medio desdeñada. Ya ven que la evaluación ha sido, está también como de capa caída en los últimos años en el sistema educativo nacional. Deja ver esta parte, me lo voy a brincar, es una parte que habla de metaanálisis y nada más para enfatizar que la evidencia al final del día es, tiene muchas perspectivas epistemológicas. En este hermoso libro que se publicó en el CEPE de la UNAM, el doctor Alberto Vital, cuando era coordinador de humanidades, me comentó. Es un libro muy bonito porque abordan la evidencia desde diferentes puntos de vista: filosófico, psicológico, académico, sociológico, del derecho, fenomenológico, etcétera. Y es tal vez lo más importante de esta parte del modelo que quiero plantearles. Tenemos un contexto local y global donde ocurre la docencia. En el centro están las decisiones y acciones que hacemos como docentes. Yo decido utilizar la inteligencia artificial generativa, yo decido utilizar el aula invertida, yo decido utilizar la educación basada en competencias. Yo decido utilizar la educación en línea o la educación mixta, pero todo esto ocurre influenciado por tres elipses. La primera, que es la usual, es la experiencia, sabiduría y habilidades del docente. Eso es, eso es lo primario, ¿no? Yo hago lo que yo estoy convencido que funciona, lo que me gusta, lo que me llena, lo que siento que sirve. Eso es bueno, pero no es suficiente. Tenemos que tomar en cuenta también la evidencia de la literatura académica, porque si yo lo que hago resulta que no nada más no sirve para nada, sino que estoy obstaculizando el aprendizaje de los estudiantes, caray, pues debo de cambiar y dejar de utilizar eso, que no es sencillo, ¿no? Entonces, eso implica pues asimilar, internalizar, revisar la evidencia de la literatura académica en docencia. Y la tercera elipse es la que está del lado derecho, que es las necesidades, intereses y realidades del estudiante. Esto interactúa, reitero, en el contexto local y global, y esto lo tengo publicado en un artículo perdón, en un capítulo del libro de evaluación educativa, donde hablamos de evaluación educativa basada en evidencias. Ahí pueden profundizar un poco más del tema. Esta me lo voy a brincar. Hay que utilizar los recursos que tenemos. Mencioné algunos de inteligencia artificial.
todos estos que están en la diapositiva ya utilizan inteligencia artificial. La recomendación es utilicen el que quieran, de preferencia los gratuitos como Zotero, y ya tienen la inteligencia artificial integrada para poder manejar la literatura académica de nuestra disciplina y la literatura académica de docencia, que es la que promuevo que utilicen, ¿no? Y como dijo Churchill, también me gustan las citas de Churchill. Siempre estoy listo para aprender, aunque no siempre me gusta que me enseñen. Entonces, los docentes somos un hueso difícil de roer, pero con justa razón. No tenemos tiempo, estamos sobresaturados, tenemos desgaste profesional, infrapagados, el sistema de incentivos y recompensas tiene sus asegúnes, pero al final del día sí tenemos que adoptar la actitud del docente reflexivo. Entonces, si yo evalúo con exámenes de opción múltiple o con ensayos, sí tengo que reflexionar si estos instrumentos de evaluación debo de mejorarlos, modificarlos o dejarlos de usar en el nuevo mundo de la inteligencia artificial generativa. Eso implica reflexionar, por eso les pongo esta diapositiva, ¿no? Y esto de cuestionarnos siempre nuestras premisas, porque conforme abrazamos nuestro abrigo epistemológico y se nos mete hasta el tuétano nuestra identidad disciplinaria, no queremos saber nada de los demás. Los filósofos no quieren hablar con los físicos no quieren hablar con los cinematógrafos, los geógrafos no quieren hablar con, en fin, todo esto que implica la verdadera interdisciplina y transdisciplina, ¿no? Y reitero, requiere que cuestionemos nuestras propias premisas. Y déjenme, estos son algunos ejemplos de materiales de educación basada en evidencia. Se los voy a dejar en la presentación para que los exploren luego a su tiempo. Y el montón de libros que existen ya del tema, ¿no? Aquí es una probadita. Es decir, no es un tema que está creciendo mucho en todo el mundo. Yo creo que es importante, pues, este, internalizarlo. Y en nuestra dependencia hemos dado cursos sobre el tema. Al principio, como pueden ver aquí, en 2016 tuvimos muy poquitos participantes, han ido aumentando con el paso de los años. Hemos publicado análisis de nuestros cursos en la literatura académica, reitero, tratando de predicar con el ejemplo, de hacer cosas en docencia y dejar huella académica que le sirva a la comunidad y a las generaciones subsecuentes. Aquí están los que han tomado el curso en los últimos años. Ven que con la pandemia aumentó muchísimo con las bondades de los cursos en línea. Y déjame esto. Tenemos una serie de recursos, una caja de herramientas sobre el tema, los cursos que ya les comenté, el libro de evaluación educativo que tiene un capítulo del tema, en fin, todo esto es de acceso libre y lo ponemos a su consideración. Tenemos un curso masivo abierto en línea, un MOOC de educación basada en evidencias, forma parte de las plataformas que tenemos en Coursera UNAM. Los invitamos a los que lo exploren, lo sacamos apenas el año pasado. Es un curso corto sobre el tema que puede servirles para ayudar a utilizar mejor la evidencia en la docencia. Y ya para terminar, la evidencia necesita un ecosistema que soporte esto, ¿no? Es que nos ayude a diseminar más ampliamente los resultados de investigación, pero que también nos ayude a comprenderla para que los profesores puedan ser consumidores educados, consumidores críticos de la evidencia, versus nada más ser obedientes de que lo que nos digan los expertos. Y en este documento que salió hace un par de años es muy importante porque habla del uso de la evidencia, pero como sociedad, ahora sí que como especie. Y la pandemia fue una llamada de despertar junto con el calentamiento, con el cambio climático, para que usemos la evidencia en todas las aristas de la vida. Como dice la diapositiva, la pandemia creó un foco de una vez en la generación de la evidencia y en unos cuantos meses nuestra especie identificó el genoma del virus, generó la vacuna, identificó el tratamiento y hizo cosas que no hubiéramos hecho si no hubiera ocurrido la pandemia. Igual el énfasis en educación en línea, etcétera, etcétera. Al final del día, pues, como dice esta colega de Harvard, el utilizar la evidencia para tomar decisiones en educación, en este libro que se llama Sentido común en educación,
pues caray, usar la evidencia para tomar decisiones debería ser sentido común. No habría que decirles a los tomadores de decisiones que usan la evidencia para informar sus decisiones. Uno de los problemas fuertes es que la capacidad de razonar de la que nos jactamos como humanos a veces tiene que más que ver con el aspecto afectivo de ganar argumentos que de pensar bien, ¿no? Y así lo vemos con todas las discusiones que vemos en las redes y en los medios sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro mundo. Y ya mi petición final es atender la Constitución. En el artículo tercero ahí dice muy claramente, esto no lo cambiaron, por lo menos hasta ahorita, el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico. Entonces, básicamente es, utilicemos el progreso científico en educación para ello, ¿no? Y es que esto implica, aquí está, ¿no? La tarea es hacer 100 planas de ser profesor basado en evidencia, no, no se crean. Eh, El hecho, pues, es que si nos atrevimos a enseñar, nunca debemos cesar de aprender. Y planteo esto del uso de la evidencia en educación como una de las cosas que se requieren para que lo que hacemos en docencia aproveche lo que genera la Academia de Educación en todo el mundo para poder ser mejores docentes. Y esta es otra imagen también de educación basada en evidencia. Y termino con la cita de González Casanova, ¿no? El verdadero profesor es aquel que sigue estudiando y el verdadero estudiante es aquel que también aprende a enseñar. Los profesores no podemos limitarnos a ser profesores de especialidad, sino de carácter, de serenidad, de conducta. No debemos tampoco limitarnos a dictar clase o investigar. Necesitamos proponernos como diaria tarea la construcción de pequeñas comunidades de diálogo de generaciones en formas prácticas, viables y constantes. 1970 lo dijo. Aquí estamos en 2025 y esto es perfectamente aplicable hoy. Y tan tan. Ahí termino y ay, Dios mío, veo que quedan muy poquitos minutos. Pues estoy a sus órdenes para usar estos poquitos minutos y mientras les subo la Doctor, presentación para que la puedan descargar, ¿no? pues muchísimas gracias, doctor Melchor. Si hay alguna por ahí, alguna otra pregunta que de alguna forma ya se ha contestado, si usted gusta, se las haremos llegar, las preguntas restantes, Por pero favor. sobre todo hacerle mención de la cantidad de agradecimientos a esta excelente conferencia, eh, ponencia. Muchísimas gracias, doctor Melchor. Una de las preguntas era cuál era de la opinión del nuevo modelo de bachillerato nacional. Eh, Ok. pero bueno, ¿cómo lograr la personalidad, pertinencia para desde los procesos locales de la educación poder estar a la vanguardia global? Y bueno, le agradecen esta conferencia y muchas eh, comentarios de excelente ponencia, doctor. Pues agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación a impartirnos esta ponencia. Nos llevamos muchas reflexiones, pero sobre todo saber qué podemos hacer a este nivel de bachillerato e investigación educativa. Con años de experiencia siempre es bueno plasmar nuestras experiencias para poder seguir avanzando. Y doctor, pues le haremos llegar, si por ahí surge algunas otras preguntas, pues con todo gusto, ahí se las haremos llegar, Híjole. doctor. Qué pena, pero se estuvo muy cargada la presentación al final, pero bueno, ahí les puse el Excelente PDF, ahí ponencia. pueden checar las ligas y las referencias. Ya nada, es un comentario final de segundos sobre la nueva escuela mexicana, ¿no? Sí, Hemos tenido pláticas, porque ya ven que en nuestra dependencia somos responsables de elaborar el examen de ingreso al sí. bachillerato, a la licenciatura de la UNAM. Entonces, sí estamos preocupados y ocupados en que los nuevos currículos en planes de estudios nacionales, nuestros exámenes de ingreso reflejen lo que van a saber los estudiantes egresados de este nuevo sistema. Pues lo que hemos visto es que hay ¿cómo decirlo? De una manera que sea políticamente correcta, esta parte que decía de ser reflexivos, abiertos y de evaluar, si tú propones un modelo educativo y un plan de estudios, tienes que proponer las estrategias de evaluación del mismo. Y ahí hay unos huecos o áreas de oportunidad en el nuevo modelo educativo que creemos que se pueden explorar y hemos discutido esto con personas de la Secretaría de Educación Pública. Esperemos que en estos años que vienen eso madure y que dejen de lado un poco la cuestión ideológica y se centren en la cuestión educativa de formar mejores ciudadanos en nuestro país. Y tan tan, ahí le dejo, ¿no?
Sí, es mejores ciudades. Doctor, pues a nombre de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 9, Pedro de Alba, le hacemos llegar la siguiente constancia, se la haremos llegar pues a su coordinación. Pues se la leo es a la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 Pedro de Alba, Secretaría Académica, otorga la presente constancia a Melchor Sánchez Mendiola. A nombre de nuestra comunidad preparatoriana, deseo expresarle nuestro reconocimiento por impartir la conferencia Perspectivas Futuras de la Educación, Retos del Uso de la Evidencia dentro de la primera emisión del seminario permanente Conocimiento, Género y Futuro, el día 29 de julio de 2025, por mi raza hablará el Espíritu, Ciudad de México, 29 de julio de 2025, firma un servidor. Doctor Sánchez Mendiola, Melchor, doctor Melchor, un agradecimiento enorme. Y bueno, pues seguiremos molestándolo por ahí para alguna otra Claro. plática. Que el seminario sea permanente y permanente el entusiasmo y la pasión. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga una excelente noche. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye bye.